En 1946, la selección obtiene su primer título oficial en los quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Barranquilla. En este certamen, Colombia terminó invicta, venciendo a Curazao 4-2, Venezuela 2-0, Guatemala 4-2, Puerto Rico 4-1, Costa Rica 4-1 y a Panamá 2-1 en el partido final. El primer título oficial para el fútbol colombiano se obtuvo bajo la conducción del técnico José Arana Cruz, quien contó con la siguiente nómina de jugadores: Julio Chonto Gaviria, Dagoberto Ojeda, Gabriel Vigorón Mejía, Mario Marriaga, Víctor M. Abrán, José Santamaría, Luis Eladio Vázquez, Luis Castelbondo, Juan A. Quintero, Edgar Mayarino, Casimiro Guerra, Rubén Arango, Faustino Castillo, Octavio Carrillo, Rubén Arango, Faustino Castillo, Carlos Arango Medina, Jaime Cardona, Luis C. González, Fulgencio Verdugo, Dimas Gómez, Octavio Ruiz y Rigoberto Memuerde García. El 6 de abril de 1949, la selección disputó su primer juego en la era profesional por el Campeonato Sudamericano, cayendo 0-3 contra Paraguay. El equipo era dirigido entonces por el austriaco Friedrich Dönenfeld, que había llegado con su familia a Colombia a causa de la Segunda Guerra Mundial, y Junior fue su primer equipo como entrenador, por lo que se escogió al cuadro barranquillero para representar a Colombia en el torneo, siendo a su vez Dönenfeld el primer entrenador europeo en orientar un equipo nacional colombiano. Año 1945. Ya pasaron 7 años desde la última vez que el fútbol colombiano tuvo alguna participación, y de 1938 hasta este año el mundo había cambiado demasiado. Se dio la segunda contienda mundial por culpa del señor del bigote chistoso, los aliados ya estaban en modo ofensiva total y los del eje estaban contra las cuerdas, el mundo seguía de pelea y más de 85 millones de personas fueron desvividas. Durante este periodo, España ya estaba bajo la dictadura de Franco, media Colombia vivía la época de violencia bipartidista y estábamos a puertas de un conflicto aún más grande de lo que se esperaba, y que poco a poco, a fuego lento, se iba cocinando en una olla de presión que muy pronto iba a estallar. El presidente de aquella época era Alfonso López en su segundo mandato, y el fútbol, que en medio mundo llevaba parado 7 años, en Sudamérica era todo lo contrario. Al no tener que ver mucho en la contienda global, se habían desarrollado 13 ediciones del campeonato sudamericano en 1939, 1941 y 1942, donde por la ineptitud de la de fútbol, Colombia no había sido parte de ellos, con lo cual llegamos al 14 de enero de 1945 en Chile, cuando Colombia por fin se estrenó en los campeonatos sudamericanos, conocidos hoy en día como Copa América. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y hoy continuamos con la historia del fútbol colombiano en orden cronológico. En el capítulo del día de hoy vamos a ver la odisea hacia Chile. Antes de empezar te quiero pedir un favor grande: suscríbete al canal, dale un me gusta al video, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Para comenzar, hay que decir que esta historia no empieza con el debut colombiano en las canchas, sino con lo sucedido antes de que esto llegara a suceder por culpa de los administrativos, que son un cabaret y que lo siguen siendo hasta nuestros días. Tengan en cuenta que Colombia en esa época tenía una federación del Caribe llamada de fútbol, que 12 años antes había recibido la aprobación nacional y la de la FIFA para regir el fútbol colombiano,
y la del centro, que está conformándose con las ligas de Antioquia, Cundinamarca y Valle, que intentaron tener el control del fútbol colombiano, pero que la FIFA las frenó. Por ese motivo, la de la costa fue la que obtuvo el permiso de la Confederación para viajar a Santiago, y el otro problema que se enfrentó esta selección fue cómo se llegaba a Santiago a la disputa. Y lo decimos porque esta fue otra odisea gigante gracias a los honorables dirigentes de la región costeña del país. La selección debía tomar un avión desde Barranquilla hasta Buenaventura y de ahí embarcar rumbo a Chile. En teoría era un viaje sencillo y sin dificultades para llegar a tiempo a la competición, pero nada de esto resultó. La llegada a Chile se convirtió en un total tormento de semanas y días de viaje sin descanso alguno, y hasta incluso llegó a ser incierta la llegada de los colombianos para disputar los partidos, pues cada vez iban encontrando más problemas en su recorrido. Tras varios días e incluso semanas de viaje, llegaron a Lima, donde nadie sabía quiénes eran ellos, pero tal fue la compasión del pueblo peruano que, después de contar su historia y ver las anécdotas que tuvieron durante el viaje, esto llegó a oídos del presidente de ese entonces, Manuel Prado Ugarteche, quien autorizó que dejaran subir a toda la selección Colombia a un barco de carga de azúcar que tenía como destino final Chile. Tanto fue el caos que la selección llegó cuando el torneo ya había iniciado. Ya estando instalados en Santiago, podemos indicar que aquella selección fue conformada con jugadores del Junior y uno que otro refuerzo de algún club costeño que estaba en la de fútbol, y entre los que encontramos a jugadores como Antonio Julio de la Hoz, Gabriel Mejía, Lucas Martínez, Andrés Acosta, Ricardo Granados, Isidro Giuliani, Juan Quintero, Lancaster de León, Roberto Gámez, Luis González Rubio, Fulgencio Verdugo y Jesús Zapata, además de que fueron dirigidos por Roberto Meléndez, a quien vimos en videos pasados como jugador de la selección Colombia. El campeonato sudamericano se disputó en formato de liga todos contra todos, y quien hiciera más puntos era coronado como campeón. Los participantes de esta edición fueron Argentina, quien se queja de los títulos ajenos pero no revisan los propios; Brasil, que era una máquina de pechar en aquella época; Bolivia, que el mejor jugador que tiene se llama altura y no cuenta para este caso; Chile, que se cree grande y cada vez es más diminuto, un saludo a Arturo Vidal; Colombia, que es sinónimo de cabaret; Ecuador, que es como una Play 2 y sus mejores años los veremos durante la década del 2000; y Uruguay, que en ese momento era una de las mejores selecciones del mundo, pero que para ese torneo enfrentaba horas bajas. Esta edición fue bastante particular debido a que por primera y única vez se disputó un torneo especial dentro del torneo principal, el cual era la Copa Mariscal Sucre, que básicamente fue una ¡pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! Entre los equipos que en teoría eran los más débiles: Bolivia, Ecuador y Colombia. Esto es para que entiendan el nivel que teníamos en aquellos años. El debut colombiano en lo que hoy conocemos como Copa América fue el 21 de enero de 1945 en el Estadio Nacional de Santiago frente a Brasil. No, God! No, God, please, no! El partido fue bastante simple. Brasil nos perdonó la vida y solo nos ganó 3-0. Más si tenemos en cuenta que a los 38 minutos del primer tiempo, este ya era el resultado. Ay, me la dejó barata. El segundo partido fue el 28 de enero contra Uruguay, y estos sí nos rompieron el culo. Eso que yo sentí chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas. Porque nos golearon 7-0. La derrota hubiese sido normal, más si se tiene en cuenta que hasta el minuto 75 apenas íbamos perdiendo por 4-0, que era un resultado un poco duro pero no catastrófico. Pero inexplicablemente Colombia abrió las piernas como una dama de Paisas Club y recibió 3 goles en 6 minutos para finalizar por ese resultado tan abultado. El tercer partido fue el 31 de enero contra el anfitrión Chile, y aquí inauguramos otra hermosa sección, y es ver en cuántos partidos Chile nos ha jodido, y les aseguro que son bastantes. Este fue el primero y no va a ser la excepción. El partido terminó 2-0 a favor de los australes. Y si usted, amigo espectador, ha llegado hasta este punto y se sorprendió con lo de Uruguay, prepárese porque el cuarto partido fue contra Argentina el 7 de febrero y esto nos terminaron de detonar el orto, debido a que nos ganaron 9-1. Tan horrible fue todo que el primer tiempo ya lo íbamos perdiendo por 6-0. Eso que yo sentí chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas. Y pues lo único destacable que pues ocurrió en el partido fue el gol de Arturo Mendoza a los 52, que a la postre sería el primero de la selección Colombia en una Copa América.
El 18 de febrero, después de la recuperación anal que tuvo que hacer la selección, se enfrentaron a Ecuador en el quinto partido del torneo y aquí pues papá fue papá y se dio la primera victoria colombiana en una Copa América por 3-1, con los goles de González Rubio a los 4, Gámez a los 64 y Verdugo a los 70. El sexto y último partido fue contra Bolivia el 21 de febrero, el cual quedó en un empate agridulce 3-3. Y lo digo porque Colombia, con goles de González Rubio a los 3, Verdugo a los 57 y Gámez a los 67, llevaba la ventaja 3-1, pero se dejó empatar en 5 minutos, iniciando con la tendencia de que si los partidos duraran 80 minutos y fueran de carácter amistoso, la selección Colombia sería pentacampeona del mundo. Al final del torneo, Argentina fue la campeona con 11 puntos, consiguiendo esa manera su séptimo título. Subcampeón quedó Brasil con 10 puntos, tercero quedó Chile con 9 unidades, cuarto quedó Uruguay con una Copa América bastante discreta con 6 puntos, Colombia fue quinta con 3 unidades, sexto fue Bolivia con 2 puntos y último Ecuador, que consiguió una unidad, con lo cual en la ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! Colombia se coronaría campeón de de la Copa Mariscal Sucre, que es como quedar campeón de una Copa Cafam. Perdón por el chiste, tenía que hacerlo. Aunque hay que decir una cosa, técnicamente este título es oficial, aunque no lo cuenten los libros de historia, porque se disputó dentro del marco de la Copa América y se estableció antes del inicio del torneo. Aquí tengo una propuesta: si Argentina y Uruguay se cuentan como 50 títulos que disputaban solo ellos dos, pues nosotros también deberíamos hacer campaña para decir que Colombia es campeona de eso y poder relucir que este es su primer título a nivel de selección. Como comentario final y para darle más contexto a lo sucedido y a lo que es ser colombiano, vamos a contar lo que sucedió en el país durante la disputa de la Copa América, que fue algo bastante curioso por tema de regionalismos, y hago énfasis en esto porque este pedazo de tierra llamado Colombia, que han manoseado históricamente, es un rejunte de diferentes culturas, a lo que lo único que los une es la bandera, el escudo, la constitución, o cuando algún extranjero puto ofende a algo del país que nos gusta a todos, porque de resto internamente somos bastante xenófobos entre regiones. Con los de afuera esto no pasa porque la cultura de la veneración al extranjero y ser lameculo mientras que dejen plata es la norma. Eso nunca va a cambiar y se sigue viendo hasta la actualidad. Regresando a lo importante, hay que decir que desde la región del centro del país esta actuación se dio como un desastre, porque los regionalismos culos era lo que más vendía en la prensa, y en estos sitios se decía que la selección Colombia la estaba cagando en la Copa América de Chile con las goleadas que recibió. Pero si comparamos con lo que escribían los diarios costeños en ese mismo momento, la consecución de la Copa Mariscal Sucre fue un hito bastante importante, porque en este país olvidado hasta por Dios, lo más relevante que se había hecho hasta esa época era básicamente nada. Tener esa copa fue algo bastante digno de la épica y por eso lo recibieron como héroes, y pues no sé cómo decirlo, si celebrar un hito importante para una selección debutante o premiar la mediocridad. Esto dejo que lo defiendan ustedes en comentarios. Por el momento, hasta aquí recibieron la clase de Historia y Sociedad Colombiana y un poco de fútbol, la verdad. Vamos a dejar hasta acá el video para no hacerlo muy largo. Antes de terminar, te quiero pedir un favor bastante grande: suscríbete al canal, dale un me gusta al video, compártelo con más futboleros si te gustó y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y por favor olviden que los dirigentes del fútbol colombiano son más inútiles que los propios políticos colombianos. Adiós.